Culiacán, Sinaloa, una ciudad donde el calor no solo emana del asfalto, sino de una tensión atmosférica que se siente en la base del cráneo. Es la madrugada de un martes cualquiera a mediados de los años 90, pero el aire no circula. En las afueras de la zona urbana, justo donde la ciudad intenta mimetizarse con el inicio de la sierra, el silencio tiene un peso específico. No es el silencio de la paz, sino el del miedo reverencial. En una calle secundaria, oculta tras el velo de una discreción impuesta por las armas, se alza un bloque de concreto que desafía toda lógica estética y urbana. Es una estructura de 800 metros cuadrados de construcción, una mole de lujo ciego que se levanta sobre un terreno de 1000 metros donde el valor de la tierra nunca se calculó en pesos o en dólares, sino en la cantidad de vidas que fueron necesarias para cimentar semejante soberbia. A esta hora, bajo la luz mortecina de las luminarias públicas, la propiedad revela su característica más perturbadora, un color rosa mexicano tan intenso, tan saturado, que bajo la humedad de la noche parece líquido, como si las paredes estuvieran bañadas en una sangre fresca que se niega a secar. Es la Mansión Rosa, el refugio que Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, diseñó para ser su bastión de poder absoluto. No hay ventanas abiertas, no hay movimiento visible, pero el edificio parece observar. Es una imagen sensorial violenta. El contraste entre el verde oscuro de la vegetación sinaloense y ese fucsia estridente crea una disonancia que advierte al intruso que ha cruzado una frontera invisible hacia un reino donde las leyes de la República terminan y empiezan los caprichos de un solo hombre. Desde la acera de enfrente, el costo de la propiedad marea a cualquier espectador. Se estima que en su momento de gloria, cada metro cuadrado de ese mármol italiano, cada veta de la madera de caoba importada y cada circuito del sistema de seguridad de vanguardia representaba una cifra que sobrepasaba el entendimiento del ciudadano promedio. Eran millones de dólares fluyendo a través de una sola puerta, una inversión obscena en un estado donde la pobreza de la montaña contrastaba con la opulencia de este búnker, decorado como palacio. Sin embargo, detrás del brillo de las molduras neoclásicas y las columnas que intentaban imitar una respetabilidad arquitectónica imposible, se esconden las preguntas que nadie en Culiacán se atrevía a formular en voz alta. ¿Qué tipo de mentalidad elige vivir rodeado de un color tan festivo mientras en la penumbra de sus habitaciones sin ventanas se dictan sentencias de muerte que cambiarán el curso de la historia criminal del país? Es una pregunta que incomoda porque revela la dualidad del monstruo. El hombre que busca la calidez de un hogar y la estética de la belleza, pero que solo sabe construir sobre la base de la violencia. ¿Cuántos gritos de desesperación es capaz de absorber una pared de mármol pulido antes de que el brillo empiece a agrietarse por la presión de lo oculto? ¿Es posible que la arquitectura sea cómplice del horror? Los rumores en el vecindario hablaban de habitaciones selladas acústicamente, de sótanos que no figuraban en los planos municipales y de un sistema de ventilación que a veces expulsaba olores que nada tenían que ver con la cocina de un hogar familiar. La presencia de la mansión en este vecindario exclusivo no era una coincidencia, era una provocación. Vivir entre políticos de alto rango y empresarios de linaje era la forma que tenía el líder del cártel de Sinaloa de demostrar que su poder era transversal, que no había puerta que el dinero del narcotráfico no pudiera abrir. Pero el costo de habitar un monumento a la egolatría va mucho más allá del mantenimiento de sus jardines inmaculados o del pago de la nómina de los guardias que custodiaban cada esquina con fusiles ocultos tras trajes de civil. Existía un costo oculto, una factura que se pagaba en paranoia, en el aislamiento total de un hombre que a pesar de tenerlo todo, no podía caminar libremente por la calle que su propia casa dominaba. Hoy nos adentramos en la crónica de este palacio de la ostentación obscena,
para revelar lo que los registros oficiales omitieron durante décadas. Detrás del rosa vibrante existía una infraestructura de túneles que conectaba la intimidad del Capo con el drenaje profundo de la ciudad, una metáfora perfecta de su vida. El lujo por encima, la inmundicia y la huida por debajo. Vamos a desglosar no solo cuánto costó levantar estas paredes, sino cuánto le costó al alma de una ciudad permitir que un símbolo de impunidad tan flagrante se convirtiera en parte del paisaje cotidiano. El señor de la montaña quería un monumento y lo obtuvo, pero en el proceso convirtió su hogar en una advertencia silenciosa. ¿Sabías que en los cimientos de esta casa se instalaron sensores de movimiento tan sensibles que podían detectar el peso de un gato, pero que fueron configurados para ignorar el paso de los hombres que entraban a medianoche y nunca volvían a salir? Esta es la promesa de nuestra investigación: destapar la verdad sobre la mansión que fue, al mismo tiempo, el trono y la tumba simbólica de una era. Porque en Culiacán, el rosa ya no es un color de alegría, es el recordatorio de un imperio que se construyó sobre el secreto y que hoy, en ruinas, finalmente empieza a hablar. La ubicación no era una coincidencia geográfica, sino una declaración de guerra silenciosa contra la moralidad pública. La mansión no se escondía en los riscos inaccesibles de la Sierra Madre, donde el nombre de su dueño ya era leyenda, sino que se erguía con insolencia en un sector exclusivo de Culiacán, allí donde el asfalto es liso y las leyes suelen ser más flexibles para quienes pueden pagarlas. El código postal la situaba en el corazón de la aspiración sinaloense, rodeada por las residencias de políticos de carrera, empresarios de apellidos impecables y familias de la aristocracia local que fingían no notar el color estridente del vecino. Esta era la paradoja del poder absoluto: esconderse a plena vista. El hombre más buscado del planeta no era un fantasma, era el vecino que compartía la misma red eléctrica, el que saturaba el aire con el estruendo de bandas sinaloenses en fiestas que duraban 3 días y a las que nadie se atrevía a enviar una patrulla por exceso de ruido. Vivir ahí significaba que el Estado no era una autoridad, sino un invitado más que esperaba en la puerta por su sobre de efectivo. La casa funcionaba como una bandera clavada en el centro de la civilización, un recordatorio visual de que en Sinaloa el orden social no lo dictaba la Constitución, sino el hombre que había decidido pintar su voluntad de color rosa. Si se observa con detenimiento la estructura, se percibe un neoclasicismo pretencioso que intenta comprar con cemento la clase que el linaje no le dio. Sus columnas frontales, de un diámetro innecesario, y capiteles exagerados, buscaban proyectar una imagen de respetabilidad arquitectónica, pero terminaban gritando un exceso desesperado. Las puertas, talladas en maderas preciosas traídas de selvas lejanas, estaban equipadas con cerraduras electrónicas que, en los años 90, parecían tecnología de ciencia ficción. Pero la verdadera naturaleza del objeto central no estaba en su fachada, sino en lo que ocultaba bajo el suelo. La mansión rosa era una casa que respiraba por debajo de la tierra. Sus cimientos no eran bloques de concreto sólido, sino un laberinto de venas de acero y cemento. Túneles diseñados con ingeniería de precisión que conectaban el vestíbulo con la libertad del alcantarillado. Era un objeto con personalidad propia, un personaje narcisista y caprichoso. No recibía invitados. Los devoraba en su interior de mármol frío. Era un monstruo sediento de validación, incapaz de lograr una coherencia estética, mezclando sofás de cuero italiano con sillas Luis XV en un despliegue de mal gusto, pero obsesionada con que cada centímetro cuadrado fuera el más costoso del mercado. La mansión era, en esencia, el espejo físico del ego de su dueño, grande, ruidosa, impenetrable y profundamente perturbadora.
En el centro de este engranaje de piedra y miedo se encontraba Joaquín Guzmán Loera, un hombre que en ese momento transitaba por la plenitud de sus 30 y tantos años, rozando los 40 con la energía del que se sabe dueño del tiempo. No era solo un fugitivo, era el estratega que había logrado industrializar el paso de estupefacientes, transformando el tráfico artesanal en una operación logística de escala global. Su nombre ya empezaba a sonar en las redacciones de la revista Forbes, no por su ética, sino por un patrimonio que desafiaba los cálculos de los economistas. Había heredado el reconocimiento de Miguel Ángel Félix, Gallardo, y había expandido ese legado hasta convertir el Triángulo Dorado en su feudo personal. Guzmán habitaba la cima de una pirámide construida sobre la lealtad comprada y el plomo. En esos años, la sensación que emanaba de su figura no era de precaución, sino de una invencibilidad absoluta. Era la embriaguez del poder total, la certeza de levantarse cada mañana sabiendo que los comandantes de la policía, los jueces de distrito y los mandos militares no eran enemigos, sino empleados en su nómina mensual. Para el dueño de la mansión rosa, el mundo exterior era un tablero de ajedrez donde él ya había comprado todas las piezas, y su casa era el trono desde el cual observaba, con una sonrisa gélida, cómo el resto del país intentaba, sin éxito, seguirle el ritmo. La construcción de la Casa Rosa en 1994 no fue un movimiento financiero inteligente, ni siquiera una decisión logística basada en la seguridad. Fue un acto de reafirmación identitaria. Para entender por qué un fugitivo decidiría levantar un búnker de color fucsia en medio de la ciudad, hay que viajar a las laderas áridas de la Tuna, en Badiraguato, donde el hambre era la única constante. Guzmán no compraba una propiedad, estaba comprando un grito. La motivación no era la lógica del criminal que busca el perfil bajo, sino la urgencia del hombre que necesita un monumento que sus propios ojos, cansados del polvo de la sierra, pudieran contemplar desde kilómetros de distancia. La mansión era el antídoto contra el trauma de la carencia. Cada ladrillo colocado a través de una compleja red de prestanombres y empresas fantasma era un golpe de martillo sobre su pasado de privaciones. Era la materialización de una frase que repetía sin decirla. Ya no soy el niño que vendía naranjas para sobrevivir. La Casa Rosa era su armadura de concreto, una señal de humo cromática enviada a sus enemigos y a sus aliados por igual, confirmando que el campesino que dormía en el suelo ahora tenía el poder de teñir el horizonte con su color favorito. Al cruzar el umbral de las puertas de madera preciosa, el recorrido interno obligaba al visitante a sumergirse en una atmósfera de intimidad incómoda. El vestíbulo recibía al extraño con un suelo de mármol italiano de diseño geométrico, tan pulido que la imagen de quien caminaba sobre él se reflejaba con una nitidez que rayaba en lo narcótico. Una escalera de caoba maciza, con pasamanos que la leyenda local insiste en que estaban bañados en oro, se curvaba hacia el segundo piso como la columna vertebral de un gigante. Pero es en la alcoba principal donde la arquitectura revelaba la grieta en la armadura del capo. Allí se encontraba una cama king size, diseñada bajo especificaciones exactas, una altura personalizada que compensaba su baja estatura, permitiéndole subir y bajar con una dignidad que la naturaleza le había negado. Ver ese mueble, construido expresamente para ocultar una inseguridad física en medio de un palacio de miles de millones de dólares, generaba una sensación de vulnerabilidad grotesca. El baño principal continuaba la narrativa del exceso, con grifería chapada en metales preciosos y una tina de hidromasaje donde el vapor del agua caliente intentaba sin éxito lavar el aroma a pólvora y campo que Guzmán nunca pudo sacudirse del todo. En las áreas comunes, la contradicción se volvía casi poética en su cinismo.
La mansión albergaba una sala de entretenimiento equipada con lo último en tecnología de proyección de los años 90. Allí, el hombre que controlaba las rutas de sangre de medio continente, el estratega que decidía quién vivía y quién moría con un movimiento de cabeza, se sentaba a consumir ficción. Su colección privada estaba repleta de películas de acción y las primeras narcoseries que empezaban a romantizar la vida del forajido. Resultaba fascinante y perturbador observar a la realidad viendo su propio reflejo edulcorado. Un hombre, viviendo una guerra cruda y visceral, que elegía pasar sus tardes viendo una versión glamurizada de sí mismo en una pantalla de miles de dólares. En esas habitaciones, la línea entre el individuo y el mito que él mismo alimentaba se borraba por completo. La Casa Rosa no era solo su hogar, era el set de grabación de una película que él dirigía y protagonizaba, un espacio donde la violencia real se detenía por un instante para dar paso a la autocomplacencia del rey, que se sabe observado, temido y, sobre todo, finalmente rico. Pero el color rosa, bajo el sol implacable de Culiacán, comenzó a revelar una faceta más sombría. No era un refugio, era una maquinaria insomne. El verdadero costo de la mansión no residía en las facturas de electricidad, sino en el precio de mantener el silencio a su alrededor. La casa nunca dormía. En sus entrañas, un cuarto de control que habría envidiado cualquier agencia de inteligencia estatal operaba las 24 horas del día. Decenas de monitores parpadeantes vigilaban cada rincón del perímetro, cada calle aledaña y cada sombra que se movía en el jardín. El sistema de vigilancia no era una medida de seguridad, era una extensión de la paranoia del dueño. La mansión funcionaba como un organismo vivo que requería un flujo constante de energía y vigilancia para no ser devorado por el mundo exterior. Era un ecosistema artificial donde el aire acondicionado zumbaba permanentemente para proteger los cuadros y las alfombras, mientras en el exterior la humedad sinaloense conspiraba para corroer los cimientos. Habitar este palacio exigía el mantenimiento de una infraestructura mucho más compleja que la plomería o la electricidad. Requería sostener una industria de la corrupción. La mansión era, en términos prácticos, una empresa que se alimentaba de la degradación institucional. El estatus de intocable que otorgaba vivir en la Casa Rosa no era gratuito. Se pagaba con una maquinaria de sobornos que ascendía a millones de dólares mensuales. Había que pagar para que los radares no detectaran los vuelos, para que las patrullas cambiaran su ruta y para que los vecinos de apellidos ilustres mantuvieran la mirada baja. La casa se convirtió en el centro de costos más alto del cártel, un agujero negro financiero donde la riqueza generada por el tráfico se evaporaba en el mantenimiento de una fachada de normalidad. Cada fiesta, cada banquete de mariscos traídos en avión privado y cada botella de whisky de 3 décadas era un eslabón más en una cadena de gastos diseñada para comprar un tiempo que, inevitablemente, se estaba agotando. Es aquí donde el tono de la narrativa sufre una transformación inevitable. El rosa vibrante, que al principio parecía un símbolo de triunfo y vitalidad, empezó a verse artificial, casi nauseabundo. La pintura comenzó a descascararse bajo la presión de lo que ocurría dentro, revelando el gris frío del concreto como si la casa estuviera perdiendo su máscara. El color ya no evocaba la alegría de la victoria, sino la palidez de una herida que se infecta. La mansión empezó a sentirse como una escenografía de teatro que se queda montada mucho tiempo después de que la función ha terminado. El lujo se volvió denso, pesado, y el aroma incienso caro en las habitaciones ya no podía ocultar ese hedor metálico y químico que emanaba de los sótanos. El palacio de cristal empezaba a mostrar sus grietas. Ya no era el monumento al éxito del niño de la tuna, sino el búnker asfixiante de un hombre que había descubierto que no hay suficiente mármol en el mundo
para tapar el sonido de una realidad que golpea con fuerza a la puerta trasera. Gemini said, la opulencia de la mansión rosa no era una inversión estática, sino una hemorragia constante que desafiaba cualquier lógica contable. Las cifras que circulaban por los pasillos de mármol eran estratosféricas. Se estima que la operación básica de seguridad y logística exigía una inyección líquida de millones de dólares mensuales. Pero el gasto más pesado no figuraba en los recibos de servicios públicos. Era la nómina de protección, ese impuesto invisible que Guzmán debía tributar a la estructura del Estado para que su Palacio Rosa no fuera invadido por la realidad. Era una danza macabra de billetes que se repetía con una monotonía asfixiante. Había que pagar para que los comandantes de la zona no miraran hacia la calle prohibida, pagar para que los jueces olvidaran las órdenes de aprehensión engavetadas, pagar para que el estruendo de la banda sinaloense, que retumbaba hasta el amanecer, fuera ignorado por una ley que se volvía sorda ante el peso del metal. El dinero fluía como un río caudaloso que, en lugar de dar vida, inundaba los espacios de maniobra del protagonista. Cada soborno, cada fiesta de $1 millón y cada cargamento de flores importadas para las amantes de turno eran, en realidad, barrotes que se añadían a su propia reclusión. La repetición se volvió una carga psicológica. Pagar para comprar silencio, pagar para comprar tiempo, pagar para comprar una lealtad que todos sabían que tenía fecha de caducidad. La mansión rosa se transformó en una jaula de oro, donde el espacio para moverse se reducía conforme la fortuna crecía. El hombre que se sentía invencible empezó a notar que sus 800 metros cuadrados de lujo eran el único lugar del mundo donde podía cerrar los ojos, y aún así, debía pagar para que nadie se los abriera a la fuerza. La sensación de asfixia financiera comenzó a permear las paredes. No era que el dinero faltara. El flujo de cocaína hacia el norte seguía siendo una fuente inagotable, sino que el costo operativo de mantener la mentira de la invulnerabilidad estaba alcanzando un punto de no retorno. La casa devoraba recursos con la voracidad de un incendio forestal. El mantenimiento de los túneles, la rotación constante de los guardias, el blindaje de los vehículos y la alimentación de una red de espionaje propia generaban una presión que ni siquiera el mármol más caro podía mitigar. Guzmán estaba atrapado en el centro de su propio éxito, prisionero de un presupuesto de guerra que lo obligaba a seguir expandiéndose solo para poder pagar el derecho de permanecer escondido tras sus muros color fucsia. La mansión, concebida como el trofeo final, era ahora el grillete más pesado de su existencia. La atmósfera en la mansión rosa se transformó en un caldo de cultivo donde la paranoia y el exceso fermentaron hasta volverse irrespirables. El entorno que rodeaba a Joaquín Guzmán no era una comunidad, sino un ecosistema parasitario, diseñado para alimentar el ego de un hombre que había perdido la noción de los límites. El séquito que habitaba o frecuentaba la propiedad, una mezcla de lugartenientes con ambiciones de generales, sicarios de mirada gélida y cortesanos que vivían de las migajas de su fortuna, operaba bajo una ley de adulación extrema. En este escenario, la verdad era la primera víctima. Nadie se atrevía a contradecir al dueño de la casa, creando un vacío de realidad que solo podía llenarse con la estridencia de la banda y el brillo artificial del lujo. Las fiestas en los jardines de la propiedad se convirtieron en el termómetro de una decadencia moral absoluta. Al ritmo de grupos como los Tucanes de Tijuana, cuyos versos narraban las hazañas de quienes bebían en la mesa principal, la mansión se llenaba de figuras que buscaban una tajada de ese poder radiante. Mujeres atraídas por el imán del peligro y la promesa de una riqueza rápida, se paseaban entre hombres que portaban armas bañadas en oro como si fueran accesorios de moda. En esas noches,
El rosa de las paredes parecía intensificarse bajo las luces de neón, proyectando una sombra alargada sobre una ciudad que aprendió a dormir con el eco de las ametralladoras disparadas al aire en señal de júbilo. Sin embargo, detrás de la música y la algarabía, la impulsividad se convirtió en la verdadera soberana de la casa. Las decisiones más trascendentales para la seguridad nacional y la estructura del narcotráfico en México se tomaban en la informalidad peligrosa de una borrachera de élite. Entre tragos de whisky de 30 años, cuyo precio por botella superaba el ingreso anual de las familias que trabajaban sus plantíos en la sierra, Guzmán dictaba sentencias que sellaban el destino de regiones enteras. En ese estado de embriaguez de poder y alcohol, una sospecha infundada sobre la lealtad de un socio o un desaire percibido en la mirada de un subordinado se traducía en órdenes de ejecución inmediatas. No había protocolos, no había diplomacia, solo la voluntad errática de un hombre que se sentía un dios dentro de su búnker de color fucsia. Estas decisiones, tomadas desde la comodidad de sofás de cuero italiano, no se quedaban dentro de los muros de la propiedad. El problema se expandía como una mancha de aceite, convirtiendo a la Mansión Rosa en el epicentro de una guerra que empezaba a desangrar al país. Desde sus habitaciones se coordinaban las rutas de entrada de precursores químicos, se negociaban las plazas con otros carteles y se ordenaban las ofensivas contra los grupos rivales que osaban desafiar la hegemonía sinaloense. La mansión era el cerebro de un organismo violento que ya no se conformaba con el silencio, sino que buscaba el control total. El entorno tóxico no solo emanaba de la violencia, sino de la profunda desconfianza que permeaba incluso las relaciones más íntimas. A pesar del séquito y las multitudes, la soledad del capo dentro de su palacio era palpable. Cada rostro en la fiesta era un traidor potencial. Cada sonrisa, una máscara que el dinero de la nómina de protección sostenía temporalmente. La toxicidad se manifestaba en la necesidad constante de reafirmar el mando a través de gestos cada vez más grotescos de opulencia. La mansión se saturaba de objetos que no tenían otro propósito que demostrar que se podía comprar lo imposible. Animales exóticos que languidecían en jaulas doradas, obras de arte de dudosa procedencia que nadie sabía apreciar, y una seguridad que se volvió tan intrusiva que incluso los familiares más cercanos eran revisados antes de entrar a la sala principal. El hogar se había convertido en un cuartel general disfrazado de residencia de lujo, un lugar donde el afecto había sido sustituido por la transacción y la lealtad por el miedo al castigo. Conforme la guerra contra el narcotráfico se intensificaba en el exterior, la Mansión Rosa empezó a funcionar como una olla de presión. El aire acondicionado, ajustado siempre a una temperatura gélida, no lograba disipar el calor de la paranoia. Las discusiones entre los miembros del círculo interno se volvieron frecuentes y violentas. La jerarquía se mantenía a base de humillaciones públicas y demostraciones de fuerza innecesarias. El señor de la montaña estaba perdiendo el contacto con la realidad de las calles que su organización dominaba, encerrado en un ciclo de placeres inmediatos y decisiones impulsivas que empezaban a desgastar la estructura de su imperio. El gasto operativo para mantener este nivel de vida y protección se volvió astronómico, obligando a presionar más a los sectores productivos y a aumentar los niveles de violencia para asegurar el flujo de capital. La mansión ya no era un refugio contra el mundo, sino la fuente primaria de su inestabilidad. Finalmente, la toxicidad del entorno alcanzó un punto de saturación donde la fachada rosa ya no podía ocultar la podredumbre interna. El contraste entre la respetabilidad que buscaba la ubicación en Culiacán y la carnicería que se ordenaba desde su interior se volvió insostenible incluso para los estándares de una sociedad acostumbrada a la narcocultura. Las fiestas
terminaban a menudo con incidentes violentos que eran encubiertos por la policía pagada, pero el rumor de la inestabilidad de Guzmán se filtraba por las grietas del mármol. La mansión, que había nacido como un monumento a la identidad y al triunfo sobre la pobreza, se había transformado en una prisión de espejos donde el protagonista solo veía reflejada su propia sombra, cada vez más oscura y amenazante. El epicentro del poder en Sinaloa estaba empezando a resquebrajarse desde adentro, impulsado por un hombre que, rodeado de miles, se encontraba absolutamente solo en su invencibilidad, esperando el golpe de realidad que ninguna pared de concreto, por más gruesa que fuera, podría detener. La Casa Rosa ya no era un hogar, era el escenario de un acto final que se escribía con la sangre de un país que ya no aguantaba más el peso de su arrogancia. El golpe de realidad no llegó en forma de una auditoría contable ni con el desglose de una hoja de cálculo, porque en el mundo de Joaquín Guzmán lo era. Los números siempre habían sido una abstracción que se solucionaba imprimiendo más billetes o abriendo nuevas rutas. El verdadero auditor que se presentó ante las puertas de la Mansión Rosa fue el Estado mexicano, pero un Estado que había cambiado de piel. En el año 2006, la presión internacional, especialmente desde Washington, se volvió insoportable. Las agencias de inteligencia extranjeras ya no se conformaban con informes de decomisos superficiales, exigían cabezas, estructuras desmanteladas y un cambio radical en la política de dejar hacer, dejar pasar, que había permitido que el color rosa de la mansión brillara con impunidad durante años. El diagnóstico para el imperio de Guzmán fue brutal y repentino. El ecosistema de protección que lo hacía sentir invisible estaba sufriendo una necrosis sistémica. La red de complicidades que Guzmán había tejido con la paciencia de una araña comenzó a romperse por sus eslabones más débiles. Aquellos socios políticos, generales de zona y comandantes de la Policía Federal que durante una década habían sido los pilares de su invencibilidad, empezaron a recibir llamadas desde oficinas donde el dinero del cártel ya no tenía el mismo peso que la supervivencia política. El diagnóstico era claro. El costo de proteger al Chapo se había vuelto más alto que el beneficio de sus sobornos. En las altas esferas del poder, donde antes se brindaba con el mismo whisky que se servía en la Mansión Rosa, el tono cambió a una frialdad administrativa. Los informantes dentro del gobierno, aquellos que solían avisar de cualquier movimiento sospechoso con días de antelación, empezaron a guardar silencio o a entregar información contradictoria. La estructura de protección no solo se estaba debilitando, estaba siendo canibalizada por una nueva estrategia de seguridad nacional que necesitaba chivos expiatorios de alto nivel para validar una guerra que apenas comenzaba a desangrar al país. Dentro de las paredes de la mansión, el ambiente de fiesta perpetua fue sustituido por una tensión eléctrica. Los reportes que llegaban al escritorio de Caoba ya no hablaban solo de toneladas de cocaína cruzando la frontera, sino de capturas de lugartenientes clave, de cuentas congeladas y de la caída de rostros que se consideraban intocables. Los socios políticos, aquellos que solían frecuentar los jardines de la propiedad para recoger maletines llenos de efectivo, dejaron de contestar los teléfonos encriptados. La sensación de abandono empezó a filtrarse por las grietas del mármol. El diagnóstico para Guzmán era el de un aislamiento progresivo. Su palacio ya no era el centro de mando de una nación paralela, sino un objetivo pintado con un color demasiado llamativo, en un mapa donde ya no tenía amigos, sino cómplices asustados que buscaban desesperadamente una salida de emergencia a costa de su cabeza. Sin embargo, frente a este diagnóstico terminal, el protagonista se hundió en una negación patológica, una ceguera alimentada por años de éxito ininterrumpido. Guzmán se negaba a aceptar que las reglas del juego habían cambiado de forma definitiva.
En su mente, moldeada por la supervivencia en la sierra y la astucia del mercado negro, todo seguía teniendo un precio. Su respuesta ante la crisis no fue la retirada estratégica, sino la profundización de sus métodos habituales. Creía, con una fe casi religiosa, que sus túneles, esos conductos de escape que eran su obra maestra de ingeniería y símbolo de su libertad, y sus sobornos millonarios lo harían eterno. Para él, el cambio de estrategia del gobierno era solo una postura política temporal, un berrinche de la administración en turno que se calmaría en cuanto el flujo de dinero llegara a las manos adecuadas. Esta negación se manifestaba en una resistencia feroz a abandonar la Mansión Rosa, ese monumento a su ego que ahora funcionaba como una trampa luminosa. Mientras sus asesores más cercanos le sugerían volver a la seguridad del Triángulo Dorado, a la protección natural de los riscos y las cuevas donde el ejército no podía entrar sin ser visto a kilómetros, Guzmán se aferraba a la comodidad de sus sábanas de hilos caros y su baño de oro. Estaba convencido de que su red de halcones y su tecnología de vigilancia de última generación eran invencibles. La soberbia, ese pecado capital de los hombres que han alcanzado la cima desde la nada, le impedía ver que los túneles que él consideraba su salvación final eran conocidos por aquellos que ahora buscaban su captura para salvar sus propias carreras. La negación no era solo un mecanismo de defensa, era la consecuencia de haber vivido demasiado tiempo dentro de una burbuja donde su palabra era la única ley física que importaba. El diagnóstico brutal que el auditor estatal presentaba era que la Mansión Rosa se había vuelto un activo tóxico. Para el gobierno, la propiedad era el símbolo de un desafío que ya no podían ignorar ante los ojos del mundo. Para los rivales era un punto débil donde el rey estaba expuesto. Pero para el protagonista, la casa seguía siendo su fortaleza. En las reuniones nocturnas, rodeado de sus últimos fieles, Guzmán desestimaba las advertencias con una risa gélida. Argumentaba que ya había escapado de prisiones de máxima seguridad, que había burlado a la DEA en su propio terreno y que un cambio de gobierno no era más que un bache en el camino. No entendía que la marea de la historia se estaba volviendo en su contra y que el dinero, por primera vez en su vida, no iba a ser suficiente para comprar la calma. La crisis externa se manifestaba en detalles que para cualquier otro habrían sido señales de alarma definitivas. El aumento de los patrullajes militares en las zonas aledañas a la mansión, el vuelo constante de drones que antes no existían y la desaparición de figuras de confianza en el aparato estatal eran interpretados por Guzmán como simples ajustes de precio. Su negación lo llevaba a creer que solo necesitaba aumentar las cifras de los sobornos para restaurar el equilibrio. No comprendía que el Estado mexicano, bajo la presión de Washington, había decidido que la captura del dueño de la Mansión Rosa valía mucho más que cualquier maletín que él pudiera ofrecer. El diagnóstico era de muerte política y social, pero el paciente se sentía más fuerte que nunca, planeando nuevas expansiones y celebrando banquetes mientras el cerco se cerraba milimétricamente. Este golpe de realidad fracturó la paz interna de la casa. Los empleados más antiguos, aquellos que conocían el olor del miedo mejor que el del perfume caro, empezaron a notar que el patrón ya no escuchaba. La comunicación con los otros líderes de la Federación Sinaloense se volvió ríspida. Ellos, más pragmáticos, veían cómo el foco de atención que atraía la Mansión Rosa ponía en riesgo sus propios negocios. La negación de Guzmán se convirtió en un peligro para el colectivo. El hombre que había construido su imperio sobre la discreción y el cálculo frío estaba ahora cegado por el brillo de su propia leyenda, atrapado en una estructura rosa que se desvanecía ante la llegada de una tormenta que ni 1000 túneles podrían evitar. La auditoría final no vendría en libros contables,
sino en el estruendo de los rotores de los helicópteros que pronto romperían el silencio de sus madrugadas de lujo, poniendo fin al espejismo de que el oro puede, de alguna manera, detener el curso del destino. El declive de la mansión rosa no ocurrió con una explosión, sino con el sonido sordo de las cajas de cartón siendo selladas en la penumbra. Cuando la presión del Estado se volvió asfixiante, la propiedad sufrió una metamorfosis degradante. Dejó de ser el palacio de un emperador para convertirse en una casa de seguridad, un término que en el argot criminal describe un espacio de tránsito, frío y funcional, despojado de toda calidez hogareña. El personal doméstico, antes un ejército de chefs, meseros y jardineros que mantenían la ficción de una vida aristocrática, fue drásticamente reducido a un puñado de hombres de armas con órdenes de disparar primero. Los lujos que habían definido la identidad de Guzmán empezaron a desaparecer. En operativos nocturnos, las pinturas costosas fueron descolgadas dejando marcas rectangulares de polvo en las paredes rosa pálido. Las vajillas de plata y los accesorios de oro fueron empaquetados en la oscuridad, trasladados a bodegas anónimas o enterrados en lugares que solo el círculo más íntimo conocía. La mansión se sentía ahora como un escenario tras el fin de la función, un esqueleto de concreto donde el eco de los pasos sustituía a la música de banda. Esta transición trajo consigo una humillación que ningún fardo de billetes podía mitigar. El hombre que se jactaba de ser el dueño absoluto de Culiacán, aquel que cerraba restaurantes para cenar en paz y cuya sombra hacía temblar a los comandantes, se vio reducido a la condición de una rata acosada. La ironía era cruel. El mismo sistema de túneles que él había diseñado como una obra maestra de ingeniería y una muestra de su ingenio superior, se convirtió en su única vía de escape, pero a un costo humano devastador. Ya no salía por la puerta principal en camionetas blindadas. Ahora tenía que saltar hacia la oscuridad de los túneles de drenaje, sumergiéndose en las aguas negras de la ciudad para evitar ser capturado. La imagen de El Chapo, el multimillonario de la lista Forbes, gateando entre desechos y humedad bajo las calles que alguna vez creyó dominar, representaba la caída más estrepitosa de su leyenda. La mansión rosa, antes su trono, era ahora solo la tapa de una alcantarilla que lo conectaba con la inmundicia. Sin embargo, el golpe final a su mística no vino del asfalto, sino de la luz cegadora de los reflectores. Tras su captura definitiva en febrero de 2014, la mansión dejó de ser un secreto custodiado por el miedo para convertirse en un festín mediático. El gobierno mexicano, ávido de mostrar un triunfo contundente ante la opinión pública y las agencias internacionales, abrió las puertas del búnker a la prensa. Lo que siguió fue una exposición pornográfica de la intimidad del capo. La mansión rosa fue violada por los flashes de las cámaras que documentaron cada rincón, transformando la propiedad en una suerte de reality show macabro. La mística del Señor de la Montaña, ese ser casi mitológico e inalcanzable, se desmoronó en el momento en que el mundo vio las imágenes de su cotidianidad interrumpida. La humillación se volvió pública y viral. La prensa se regodeó mostrando fotos de su baño personal, las manchas de humedad que el oro de la grifería no podía ocultar, los frascos de tintura para el cabello abandonados en el lavabo y los artículos de aseo personal que revelaban la vulnerabilidad de un hombre envejecido. El desorden de su closet se volvió noticia nacional. Las camisas de diseñador tiradas por el suelo, los zapatos de piel de cocodrilo amontonados sin cuidado y las dimensiones reducidas de su ropa, que recordaban constantemente su corta estatura, sirvieron para humanizar, de la manera más cruda posible, a quien se creía un gigante. El público ya no veía al estratega brillante, sino a un hombre en fuga que había dejado atrás su dignidad en una habitación desordenada.
Al vender la intimidad de la Mansión Rosa, el Estado no solo confiscó un inmueble, sino que destruyó el aura de invencibilidad que Guzmán había construido durante décadas, demostrando que detrás de las paredes rosa y los túneles de escape no había un dios, sino un prófugo asustado, rodeado de un lujo que, en el momento de la verdad, no sirvió para protegerlo de la mirada del mundo. La caída definitiva de la Mansión Rosa no fue un acto de justicia poética, sino un proceso de descomposición burocrática y social que terminó por devorar hasta el último vestigio de su gloria criminal. Tras la captura de su dueño, el inmueble entró en el frío limbo de la incautación oficial. El gobierno federal tomó posesión de las llaves, pero no de la esencia del lugar. En ese momento comenzó la verdadera pérdida, el abandono. Sin la nómina millonaria que mantenía los aires acondicionados encendidos y a los jardineros podando la soberbia, la mansión empezó a morir por dentro. La humedad de Culiacán, esa que antes era combatida con tecnología de punta, se filtró por las grietas de la estructura como un veneno lento. Lo que las autoridades no se llevaron en sus inventarios oficiales, lo reclamó la calle. Los saqueadores, perdiendo el miedo sagrado que alguna vez inspiró ese código postal, forzaron las puertas y ventanas para arrancar todo lo que tuviera un precio de reventa. Llevaron el cobre de las instalaciones eléctricas, los marcos de las ventanas y las piezas de mármol que pudieron despegar. La Majestad Rosa, que en los años 90 era el epicentro del poder en México, se transformó en un cascarón descascarillado, una ruina moderna donde el lujo fue sustituido por el moho. Hoy, el destino del objeto es una lección de humildad arquitectónica. Lo que queda de la propiedad es una estructura cubierta de grafitis que mezclan amenazas de pandillas locales con mensajes de curiosos que buscan inmortalizar su paso por el búnker del Chapo. La maleza ha reclamado el jardín de 1000 metros. Las raíces de los árboles, antes domesticadas, ahora revientan el suelo donde alguna vez aterrizaron helicópteros y se estacionaron camionetas blindadas. Existe una ironía brutal en el aire que se respira en sus pasillos, el lugar donde se decidieron los destinos de miles de millones de dólares y se firmaron sentencias de muerte que cambiaron la geopolítica del narcotráfico. Hoy no vale absolutamente nada en el mercado inmobiliario legal. Nadie quiere vivir en una casa que tiene memoria, y el gobierno ha fallado en sus intentos de subastarla. Se ha convertido en un destino turístico mórbido, un escenario para creadores de contenido y jóvenes que buscan likes en redes sociales, posando entre paredes que huelen a humedad y olvido. El palacio se ha vuelto una escenografía de terror barato para una generación que solo conoce la leyenda a través de la pantalla. La lección universal que deja la Mansión Rosa es que el poder construido sobre el miedo tiene exactamente la misma durabilidad que la pintura barata bajo el sol implacable de Sinaloa. El rosa vibrante resultó ser una capa superficial que no pudo sostener el peso de la realidad. Al final, la mansión no cumplió su promesa de protección. No fue el búnker impenetrable ni el hogar eterno que Guzmán imaginó mientras gateaba por las montañas de Badiraguato. Solo sirvió para marcar con precisión el lugar geográfico de su ruina y para ofrecer a sus captores el mapa detallado de sus debilidades. La estructura permanece ahí, como un cadáver de concreto que el tiempo se niega a enterrar por completo, recordándonos que la arquitectura del exceso siempre termina en escombros. La reflexión final nos obliga a mirar más allá de los muros descascarillados. Vale la pena construir un imperio de sangre y oro si el resultado final es una habitación de concreto silenciosa en una prisión de máxima seguridad en Colorado, mientras tu mayor orgullo arquitectónico grita tus pecados al viento. La Mansión Rosa es hoy un espejo roto que refleja la futilidad de la ambición desmedida. El hombre que quiso ser dueño de todo terminó siendo dueño de nada, dejando atrás un cascarón que ya no impone respeto, sino una profunda y pesada incomodidad.
El silencio que hoy reina en la calle donde antes tronaba la banda no es de paz. Es el silencio de una advertencia que sigue vigente. Todo imperio que se levanta sobre una base de dolor está condenado a ser devorado por la maleza y el olvido.